Montevideo. Esta semana falleció quien fuera presidente de Uruguay, el histórico militante José Pepe Mujica, que participó en el movimiento de liberación Tupamaros, que formó parte de un momento político en la región bien relevante en el sentido de integración, en el sentido de que formó parte de estos gobiernos que podemos llamar progresistas, de izquierda, de esa etapa histórica también de América Latina. Y vamos a darle la bienvenida, le agradecemos enormemente, está del otro lado, en este caso, Mateo Grille. Él es periodista, lo solemos convocar cuando hablamos, bueno, de Uruguay un poco, siempre nos ayuda a pensar qué es lo que está pasando allí del otro lado. Él es de Caras y Caretas Uruguay, además. Mateo, bienvenido. Estamos Úrsula Asta y Leo Martín, ¿cómo estás? Úrsula, Leo, muy buenos días. Sí, efectivamente, eh, falleció el expresidente José Mujica el martes pasado a los Ujú. 89 años, una semana antes de lo que hubiera sido su cumpleaños número 90, Mm. que además en las últimas semanas había señalado a sus círculos más cercanos que quería llegar a los 90 años. Finalmente esto no sucedió, pero bueno, sí, son días de muchísima congoja, de mucho dolor, de mucha reflexión además Mm. aquí en Montevideo y entiendo que en buena parte de América Latina y por qué no del mundo también. Claro. Sabes que ya que traes lo de reflexión, ahora te quiero preguntar cómo está siendo también la despedida, cómo fue estos días, porque las imágenes que se veían realmente era de muchísima gente que se acercó. Pero me voy a ir primero a esto que dijiste sobre la reflexión, porque si algo sale mucho por estos días, y quizás Mújica está muy asociado a eso, esta mirada de lo austero, de una persona más bien común, ¿no? Bueno, que estuvo a cargo de la presidencia, sencillo. En general se lo traza ahí. Y me gustaría complejizar un poco eso y quizás pedirte ampliamente en realidad tu mirada respecto de qué significa para Uruguay la figura de Pepe Mujica, que imagino que condensa mucho más que eso o que condensa muchos pliegues, incluso en relación a eso en el cual a veces creo que se lo encasilla de una manera más medio un poco reducida, ¿no? Sí, efectivamente, Mujica es o fue, como todos los seres humanos, un crisol de luces y sombras, ¿no? Mm. Todos tenemos ese tipo en fin, la condición humana es un poco eso, pero Mujica se convirtió en una persona muy particular, sobre todo a partir de la salida de la cárcel Mm. y de la construcción política de la cual participó y fue uno de sus líderes, sin ninguna duda, que es el movimiento de participación Mm. popular. Eso es una construcción que es posterior a una discusión que hubo en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que fue la Ujú. primera organización de izquierda en la que participó Mujica. Antes, él tiene en realidad un origen que tiene que ver con el Partido Nacional en el Uruguay, con el herrerismo particularmente, Mm. bueno, después deriva en su acople de alguna manera a movimientos de izquierda, al MLN, y después, bueno, todo el mundo conoce el asunto de la guerrilla, el terrorismo de Estado, la dictadura y demás. Sí. Pero esa construcción del MPP es donde se empieza a ver al Mujica desconocido hasta ese momento, que es un dirigente político que maneja la comunicación y el vínculo con lo popular, Ujú. digamos, el pueblo liso y llano, de una forma absolutamente excepcional y desconocida en el Uruguay. A partir de que él llega a la Cámara de Diputados en el año 1994, también con cierto folclorismo de su ingreso en una motoneta, en un lugar que estaba reservado para autos oficiales y para personas con traje, corbata, en general procedentes del mundo de la abogacía, el derecho y demás. Mm. Mujica tiene un ascenso realmente notorio, profundo, enorme en el Uruguay porque efectivamente una buena parte de la población, del pueblo, que no se sentía de alguna manera representado con ese tipo de escenarios, encuentra en Mujica un interlocutor más que válido, una persona que logra llevar
definiciones políticas ideológicas a un lenguaje absolutamente llano que todo el mundo entiende. Eso es lo que sucede en el Uruguay, ese es el gran cambio que yo entiendo que pasa en el Uruguay, en ese vínculo entre un político, de alguna manera, y enormes, vastísimos sectores de la población habitualmente ajenos a la política, que logra confluir en una figura que después se convierte en presidente, o que a raíz de eso se convierte en presidente y además, obviamente, a la acumulación histórica de la izquierda en el Uruguay Mm, que excede a Mujica, ¿no? Que es previa, durante y posterior, pero que con Mujica obviamente toma un tenor en el vínculo con el pueblo muy particular y después en la trascendencia internacional que tiene por la propia personalidad que tuvo Mujica y por la cual tuvo Úrsula y en general el mundo lo conoce, ¿no? mm, mm. Mateo, ¿cómo andás? Leonardo Martín te saluda. ¿Cómo Mateo, andas, Leo? sobre la herencia política, ¿qué herencia política deja en este caso el Pepe Mujica? ¿Hay alguna línea que se referencia más directamente a él en su discurso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo queda en el mapa político uruguayo? Bueno, Mujica era el principal líder de esta fuerza que yo te digo, el MPP, el Movimiento Ujú, de Participación Popular, que es de donde proviene Yamandu Orsi y que hoy tiene amplísima mayoría en el Frente Amplio. claro. Logró construir una fuerza realmente, no te voy a decir hegemónica, pero con un peso superlativo Mm. en la izquierda uruguaya y ahora todo lo que viene después es un desafío. En general, los grandes líderes dejan como ciertos vacíos que requieren que las generaciones posteriores vayan asumiendo espacios sin ese liderazgo que de alguna manera concentraba todo. Yo creo que es un desafío muy importante. Desde el punto de vista de las líneas políticas, no me animo a trazar una en específico. Mujica tenía una amplia gama, digamos, Ujú, de ideas que podían ser aceptadas por amplios sectores, no necesariamente una línea súper de izquierda o claro. súper moderada o incluso de cierta centro derecha, sino Ujú, que condensaba muchas, como un crisol muy grande. El MPP también lo concentra eso. El MPP actual no es el MPP que fundó Mujica con otros, mm, ¿no? No es si bien obviamente tiene un origen allí, tiene un origen casi que, no te voy a decir de ultraizquierda, pero una izquierda de izquierda mm, puramente, tiene una bandera roja y negra, ¿no? Tiene esos orígenes. Eh, el MPP, el Movimiento de Liberación Nacional y otros grupos menores también muy vinculados con la izquierda, el Partido por la Victoria del Pueblo, el mm, Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Obrero Revolucionario, en fin, ese tipo de origen tiene. Eso se fue perdiendo. Todos estos revolucionarios y demás fueron perdiéndose esos grupos o fueron yéndose del NPP mm, y el NPP se fue adaptando muy bien al sistema político y claro. fue adaptando también muchas ideas muy contradictorias a veces, ¿no? Hoy creo que tiene adentro de ese gran, enorme paraguas tiene ideas muy contradictorias. eh, que no impiden igual que se pueda caminar juntos, porque en definitiva si hay que encontrar un enemigo dentro de las ideas múltiples que tiene el NPP, uno podría decir el enemigo Mm, de la izquierda en el Uruguay, el enemigo, uno podría decir que es el imperialismo, en fin, la ultraizquierda. Eso acumula para llegar a mantener cierta unidad. Yo no sé cómo va a seguir el futuro. El propio Mujica hace un mes tuvo una última entrevista que le dio a un periodista aquí que se llama Gabriel Pereira, una entrevista ujú, muy larga, de una hora y pico, donde él le pregunta, ¿y qué va a hacer después de usted? Porque usted condensa mucha cosa, ¿no? Mm. mm, Y dice, yo no sé lo que va a hacer después, pero lo que sí creo, y sí fue una preocupación de Mujica durante muchísimo tiempo, es tratar de generar o de crear o de dejar una barra joven, se le llamaba él, es la barra que tiene la edad nuestra, digamos así, que que ya hoy, no es tan joven. claro, ya no es tan joven, Tampoco pero hace bueno, falta para él era decirlo. bastante joven, que lo supere con ventaja. Que lo Sí. supere con ventaja quiere decir que pueda conformar un grupo, una barra enorme de gente que pueda superar el estadio, digamos, en el que estaba Mujica desde el punto de vista del desarrollo histórico en el Uruguay, de la política, y plantee nuevos desafíos. Si eso lo logra hacer el Frente entero ya o el NPP en el futuro, no Ujú, lo sé,
pero es un desafío que está presente y que todo el mundo lo conoce además. Toda la barra, esa ya Claro. no joven, sino adulta, lo conoce perfectamente. Claro. Estamos en diálogo con Mateo Grille, es periodista, es de la revista Caras y Caretas de Uruguay. Decías algo recién, quizás también en línea con lo que respondías al inicio, estos pliegues o estos quizás que amplios sectores de alguna manera abrazaban un poco, se sentían representados también por la figura de Mujica. Te pregunto, en este caso, por qué crees que sucede eso? Si tiene que ver algo con la línea histórica y por qué además de eso genera también, recién lo compartíamos en imágenes, una movilización muy grande, entiendo allí en la zona de Montevideo, no sé si en otros lados de Uruguay, vos nos contarás, está amplia, incluso bueno, de otros países han viajado a despedirlo, está esta cuestión también de seguirlo mucho, ¿no? Porque genera también esto en el cual muchas personas se ven representadas, incluso diré personas en algunos casos que tal vez no están tan involucradas políticamente, por lo menos aquí en Argentina me pasó mucho eso escuchar esta semana, con la figura de Pepe. Es un poco amplio lo Sí, que dije, pero ujú. creo que me Sí, 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 entendiste. no, pero está bien, pero el Pepe digamos, es un caudillo, Mm, ¿no? Caudillo tiene, creo yo, que tiene ideas, tiene formas de decirla, genera eh, adhesiones, a veces ujú, no del todo racionales, ¿no? Hay muchísima gente de la que fue al Palacio Legislativo a despedir a Mujica el miércoles y el jueves, que yo me animo a decir que ni siquiera es votante del Frente Amplio, ¿no? La verdad, yo he ido o fui varias veces con Pepe al interior, ¿no? De forma muy cercana, porque además es una persona, era una persona que generaba una cercanía no solamente con la gran masa popular, sino con cada uno de los que lo conocimos, muy particular. mm, Decenas de viajes al interior y en realidad Pepe iba a cualquier pueblo del interior del país, por más chico que fuera, y generaba una adhesión absolutamente irracional en muchísimos mira, aspectos. Esto se pudo ver perfectamente en esta despedida. Acá se calcula que fueron 100.000 personas. Es la despedida más grande de este claro, país, ¿no? claro. Pero por destrozo. Uno podría decir, la de Tabaré Vázquez hubiera sido así. Y bueno, quizás pudiera haber sido también muy importante. Había pandemia, no sé, no hay forma, es un contrafáctico total. Ujú, Lo que pasó es que la despedida de Mujica fue enorme. No todo el mundo era del Frente Amplio, no todo el mundo era militante, ni mucho menos, ¿no? Hay gente de todo tipo de orígenes que sentían por Pepe una adhesión es un cariño, un amor mm, por un personaje que llegó o le llega a las fibras de la gente desde formas y desde ángulos muy diversos. Algunos tendrán una adhesión política, otros tendrán una adhesión de otro tipo, mm, ¿no? Ver a una persona que en realidad dice eh, o vive como se supone que vive muchísima gente, mm, ¿no? No, digamos, saca toda parte del glamour a la política, se lo sacó efectivamente. Acá claro. en el Uruguay no hay ninguna duda. En realidad, yo qué sé. Después uno puede teorizar sobre si el simbolismo ese tiene esencia o es solamente imagen, ¿no? Mm, Eso otros lo teorizarán, pero bueno, acá vino el rey de España, se sentó como en la silla de plástico que habían hecho los presos de una cárcel acá muy famosa, que es de Punta de Rieles, y estaba ahí el rey de España, y estaba el Custurica, y estaba, yo qué sé, el jeque de no sé cuál, y el presidente de no sé qué, mm, y todos van ahí, y es una casa, la de Pepe, una casa muy humilde, muy pequeña, que tendrá 50 metros cuadrados, 60. Es un tipo que logró llevar eso de vivir como se piensa, de alguna manera, a mm. un grado superior, y además en una era en donde todo se filma, todo se ve, Claro. todo, ¿no? Entonces, Mm, claro. todo eso, todo el mundo lo supo, ¿no? Y ir a la casa de Pepe era muy fácil. Úrsula o Leo, vos podía Ujú, venir a Montevideo, ir a la puerta de la casa de Mujica, el último año no, pero ponele que hace 2 años, no tengo ninguna duda que te hubiera recibido, te hubiera sentado ahí en un contenedor que tenía afuera con una mesita y hubiera hablado con ustedes 15, 20 minutos sin ningún problema, como mm, hizo
decenas de miles de personas que venían de mochileros Claro. y que había en el Uruguay y se entrevistaban y a la media hora tenían una entrevista con Petro a 20 metros. O sea, ese tipo de... No es frecuente eso, no es No, frecuente. Mm, sí. Eh, mm, y eso lo llevó a un grado superior. mm, Y todo el mundo lo conoció y bueno, creo que entre otras cosas, además de los mensajes profundos que se pueden decir. Yo desconfío mucho, capaz que esto queda feo decirlo. Desconfío mucho de los mensajes profundos que le llegan a todo el mundo de la misma forma y que interpreta todo. Y Sí. todos al final tenemos una especie de fibra bondadosa que nos va a unir en algún lado. Yo no sé eso exactamente si funciona así, más bien creo que no, pero es cierto que Pepe generó en muchísimos uruguayos, Mm. muchísimos, mucho más allá de los que votan al Frente Amplio, y que son de izquierda, una adhesión casi religiosa por su imagen, y eso fue expresado el otro Sí. día. Además también tiene obviamente expresiones políticas, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que todos los que fueron tiene sin duda expresiones políticas, pero no solo, eso es lo que quiero decir, Mm. no solo. Bien, Mateo, no, yo ahí pensando en lo que decías, creo que por lo menos desde Argentina, que es otra lógica, como que se veía Ujú. cierta sencillez y cierta austeridad que, por ejemplo, en la clase política uno no ve, ¿no? De ninguna Claro. manera lo ve muy lejano eso. Pero igual no te quería preguntar de eso, sino cuando le tocó ser presidente, ¿qué destacás de su presidencia? ¿Cómo analizás el momento que a él le tocó ser presidente de Uruguay después de todo el recorrido político, militante que había tenido? Bueno, Pepe llega a la presidencia sin tener la más remota idea de lo que iba a llegar a la presidencia 2 años antes, porque en realidad cuando a Pepe le proponen para presidente, para hacer una campaña, para ir ahora interna en el frente, lo primero que él dijo, no, yo no puedo ser presidente, mírenme, o sea, yo no puedo ser presidente de la República, ¿no? Mm. Todo eso, o sea, así fue la sorpresa inicial. Después, bueno, tuvo una campaña también muy importante, que ganó el Frente en ese momento con 48% de los votos, eso le dio apenas, pero le dio para tener mayoría parlamentaria en las dos cámaras, lo cual facilita mucho. Y la presidencia de Pepe, bueno, es como un estrado superior ya, ¿no? mm, Es un presidente con las características del personaje, y bueno, del personaje no irrespetuosamente, sino digamos de él como ser humano, claramente le da una trascendencia, permite una trascendencia pública mucho mayor. La presidencia de él tuvo eh, cosas muy buenas. Tuvo primero el mayor avance a nivel de Consejo de Salarios que había, que en realidad es una continuidad, porque viene del primer gobierno frente amplista, pero lo tuvo, lo continuó. Mm. Avances en los salarios de los trabajadores, sin ninguna duda. Avances quiere decir que se multiplicaron, o que aumentó 10% el salario real, 15, en fin, aumentó el salario de los trabajadores. Hubo leyes muy conocidas, bueno, y muy importantes con respecto a los derechos eh, de los uruguayos y de las uruguayas, como la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es del año 2012, ¿no? claro. La liberalización del consumo de cannabis es también por esa etapa. El matrimonio igualitario también es por esa etapa. Un desarrollo enorme de las empresas públicas del Uruguay, que ustedes saben que en algunos casos o bueno, tienen algunos aspectos que son monopólicas, Mm, pero la empresa telefónica tuvo un enorme desarrollo, enorme, que dejó chiquitas a las privadas que había aquí, ¿no? O que hay todavía. Desarrollo de la empresa petrolera, o sea, desarrollo de las empresas públicas, desarrollo del Estado, desarrollo de la matriz productiva, de la matriz energética, el cambio total de la matriz energética, en fin, hubo algunos hitos en esa presidencia que tienen que ver o que todos se pueden conjugar en el desarrollo del Estado uruguayo, en el crecimiento del Estado uruguayo y el crecimiento de los salarios y de los derechos de los y las uruguayas, ujú, que me parece que fueron fundamentales y que marcaron esa presidencia, más allá de, reitero, la imagen de Pepe, ¿no? ujú, Pero ujú. esas leyes que habilitaron derechos a enormes sectores de la población y además la mejora en la calidad de vida de la población y en la fortaleza del Estado uruguayo, yo creo que son de los hitos, de las cosas más importantes que hizo o que se desarrollaron en la presidencia de Mm. Pepe. Mateo Grille es quien está aquí con nosotras, con nosotros. Te mandamos un abrazo, te agradecemos, Mateo, siempre reflexionar un ratito aquí y la seguimos pronto, seguramente.
Bueno, vamos arriba, Úrsula, Leo, Eh, muchísimas gracias. Un abrazo Abrazo. enorme. Él es de la revista Caras y Caretas, es periodista Mateo Grille, a quien estaban escuchando.